Coalición Política y Deportes, ya estamos aquí, su servidor de Enixia, Alejandro Guerrera, Alicia Alarcón, y también nuestro invitado de lujo, Rodrigo Aguilar, quien además, entre muchas otras cosas, nos va a platicar qué es lo que está pasando con las elecciones de mi amigo, el amigo de todos los mexicanos, Donald Trump, el señor Biden, muchas encuestas, muchos resultados, muchas cosas por analizar por el tema. Muchos dicen que si gana Biden nos salvamos, muchos dicen que si gana Trump nos va a ir todavía peor. El presidente dice que Trump es su amigo, pero Rodrigo, mejor platícanos cómo está el panorama. Si tuvieras que apostar, ¿a quién le metías una apuesta entre el señor Biden y el señor Trump? Oigan, pues muchísimas gracias por la invitación y la verdad es que es un tema pues muy relevante para México y para el mundo, no se diga para Estados Unidos. Yo creo que esta elección es una elección en la historia reciente de Estados Unidos con mayor consecuencias para la vida interna de este país, que lleva prácticamente 4 o 5 años en ebullición y estamos a solo unas 2 semanas de que, pues no sé si explote la olla, pero sí, efectivamente, en 2 semanas, en menos de 2 semanas, vamos a ver escenarios que antes no habíamos visto en una democracia consolidada como hemos caracterizado a Estados Unidos. Es curioso estar viendo todo lo que está ocurriendo aquí en Washington y en otras ciudades, principalmente Nueva York, Seattle, Portland, Los Ángeles, donde el tema de la tensión racial sin duda le ha generado, pues es un ingrediente más al cóctel que ya se venía cocinando de división, de polarización en este país. Es decir, la tragedia del asesinato de George Floyd en manos de policías, sin duda le vino a generar digamos, una contribución más al tema racial. Siempre hay manifestaciones del tema racial en todos los ciclos electorales de Estados Unidos. O sea, no es nuevo. A ver, ¿qué es nuevo? Pues la pandemia, ¿no? La ansiedad social, el tema del desempleo, el tema pues obviamente de fake news y toda la infodemia, ¿no? Como le llamamos, pues sin duda también está grueso. ¿Qué está grueso también? Pues que Trump no ha dejado de incentivar los grupos de supremacistas blancos. Claro. Entonces, y en un país donde tienes de repente 3.5 millones de personas que compraron un arma en los últimos 4 meses, Vaya el armas, tema de la exacto. pandemia, pues sí, o sea, no quiero ser alarmista, pero sí ciertamente hay ciertas condiciones preocupantes, inquietantes, con respecto a lo que vaya a ocurrir el día de la elección. Ahora, pues sí, encuestas van y vienen, siempre son el tema de las campañas. El comportamiento electoral es una de las ramas más difíciles de las ciencias sociales precisamente porque es un comportamiento humano y además ahí pues es el momento cúspide del ciudadano ejerciendo libremente su voto a conciencia y pensando en mil cosas. Ahora, las campañas políticas siempre se ganan y se pierden con emociones. Es decir, nunca he visto yo una campaña en Alemania donde el padre de familia esté en una mesa y le hable a Hans y a Franz y les diga, Franz y vénganse, Franz. vamos a discutir la política económica de Merkel. Venga, Bueno, antes de rezar, antes de comer, vamos a comentar la política pública. oye, en Alemania podría pasar eso, pero ni en Alemania es así, ¿no? No Es que, porque más hay turcos también en Alemania. Ay, perdón. bueno, Sí. exacto, sí me vi, quizá menos diverso, pero bueno, supongamos que estamos ahí al norte en Hamburgo, en un pueblito semi-rural. Baden. Exacto, y ahí está Franz y Hans. Gricha, le mandamos saludos a Gricha. Nunca van a discutir ahí la política migratoria de Merkel. O sea, se va a hablar de esperanza, se va a hablar de miedo, ¿no? Se va a hablar de consecuencias, se va a hablar de economía, de empleo y de incertidumbre. Y eso es lo que al final de cuentas va a derivar el día de la elección también en Estados Unidos. Ahora vas porque a mí me estoy quemándome de amor. Ah, no, esa es la de moderato, pero estoy quemándome de ganas de preguntarle a Rodrigo, pero vas, güera, por favor. Sí. Pregúntale, vas, no, pregúntale. Oye, me acabo de reventar Agents of Chaos en HBO y ¿puede haber injerencia rusa en esta nueva elección? Bueno, pues es una buena pregunta porque justo ayer el director del FBI salió con la noticia de que al parecer hay una intervención de la República Islámica de Irán y Rusia
Claro. en el tema de los correos electrónicos a los demócratas en Florida. La amenaza externa y la intervención de Rusia en las elecciones es una realidad. A ver, eso ocurrió en Francia con Le Pen, eso ocurrió en en el Estados Brexit. Unidos, ocurrió en el proceso del Brexit, y ciertamente por eso Rusia hoy es una amenaza quizá más peligrosa que en la Guerra Fría, porque pues antes iban a la Europa del Este y estaban amenazando, pero ahora están en nuestras casas, en nuestros servidores, ya penetraron, digamos, elecciones. Holanda, por ejemplo, dejó de hacer votación con el sistema electrónico, con las urnas electrónicas, por temor a esto. Pues una realidad, los ciberataques y todo esto y la interferencia, pues bueno, de agentes externos en las elecciones. En Estados Unidos no es la excepción y lo estamos viendo de alguna forma u otra. Y un poquito lo que estaba diciendo, Vale, es que también Trump ha declarado que está súper enojado con el director del FBI por todo este asunto, ¿no? Y por cómo no le está haciendo caso también. Y al final la línea Rusia-Irán, pues sabemos que va acabando con Venezuela, ¿no? O sea, camina también hasta acá. Y al final también afecta a lo que está pasando en México, no nada más por el Foro de Sao Paulo, sino por muchos financiamientos que hay a países de Latinoamérica. O sea, ¿cómo ves tú ahora las reacciones que ha tenido Trump esta semana? Por ejemplo, lo de Cienfuegos y ciertas cosas que ha declarado que son muy sutiles, que al final no necesita ya amarrar al votante latino, lo que decías tú alguna vez, acerca de que sabíamos que los votantes mexicoamericanos tendían hacia el lado más de López Obrador por siempre, ¿no? Y que por eso también había hecho toda esta campaña para que fuera López Obrador a Washington y todo eso. O sea, ¿cómo ves tú todo este caminito y cómo Trump, yo siento que como que se desamistó esta última semana, ¿no? Ya no son tan amigos. Pues mira, es parte de la época electoral, o sea, también hay que entenderlo. En México no entendemos de repente eso, que aquí se dan hasta con la cubeta y de repente como somos muy latinos, nos sentimos y tomamos todo muy personal y hoy nos dijeron violadores y todo. A ver, está bien, o sea, entiendo que hay que indignarnos, entiendo que hay una molestia, entiendo que es humillante, o sea, es un humillante, todo eso lo entendemos, pero sí dentro, digamos, del espectro de una campaña, sobre todo en Estados Unidos. Ustedes vean los anuncios que se tiran en Estados Unidos, los candidatos, desde un regidor hasta un presidente. Se dan hasta con la cubeta y es parte del asunto. Y luego ganan y pierden y se dan la mano. Y bueno, son políticos, pues, o sea. Los de Ahora, Utah, bueno, a ver, ahora sí, oye, ya. de Utah, o sea, que son amigos los gobernadores de Utah. ¿Viste el anuncio? Hicieron los gobernadores de Utah un anuncio en donde dijeron, o sea, we stand together, ¿no? Entonces, me daba risa porque mi hijo decía, pues sí, claro, son primos. Como que no, Es Utah, claro. Es Utah. pero en general, Utah o es Nuevo León. Ah, no, perdón. muy positivo, ¿no? Porque decían, no queremos tirarnos mucho, ¿no? Sí, no. A ver, aquí se dan con la cubeta y hay que tomar las cosas en el momento y en la verborrea de la campaña. Entonces, volviendo a tu pregunta, a ver, Florida desde hace mucho tiempo es un estado clave en las elecciones. Con el sistema de colegio electoral, estados como Florida, Pensilvania, Wisconsin y ahora Arizona son pues estados muy importantes por el sistema electoral. Recuerden también que en Estados Unidos no es una persona un voto. O sea, siempre hay un intermediario, hay un sistema de colegio electoral. Por eso es que Hillary sí ganó el voto popular, pero no es presidenta. O sea, todas esas cosas. Yo por eso también me da risa en México, porque dicen, no, Biden trae 9, 10 puntos arriba, va a ganar Biden. Y Andrés Manuel ya se vio con Trump, se va a enojar. Oh, a ver, hombre, o sea, para empezar, falta mucho tiempo, es una eternidad. Segundo, o sea, si gana Biden, o sea, López Obrador le va a hablar y, oye, felicidades, vamos a seguir la conversación. Y Ebrard, de hecho, lo dijo. No tiene amigos. Después de las elecciones, ¿no? Sí, eso de los amigos, a ver, amigos los guaraches, ¿no? Y más con Estados Unidos. Lo dijiste elegantemente, Rodrigo. Exactamente. Oye, perdón, Adrián, pero también aquí hay dos temas muy importantes. Uno es esas milicias, porque sabemos que existen, y no solo en Georgia, en todos los flyby states, que Nebraska, Iowa, Montana, no sé, están fuertes, por cierto, ahí.
pues, se pueden inquietar porque tú mencionaste algo al principio que es clave en todo esto, es nodal. Si no hay una certeza de quién gane la elección al final del día D o del día de las elecciones, esa falta de certeza, esa incertidumbre puede provocar mucha fricción en una sociedad que está desgastada entre pandemia, que ha habido muchos muertos, y cuestiones de abusos policiales por parte de elementos de la policía blancos. ¿Eso qué desgaste puede traer, Rodrigo? Esa es mi gran pregunta del día, de hecho. A ver, Alejandro, yo creo que no exagero al decir que nos estamos enfrentando a un escenario de crisis constitucional en menos de 2 semanas. ¿Neta? Es decir, sí, a ver, esto es real. Wow. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque estos grupos han demostrado un incremento radical en los últimos 3, 4 meses. O sea, el número de páginas de Facebook se han incrementado impulsando la sedición, impulsando las teorías de conspiración como QAnon. Y luego, pues, obviamente no ayuda que el presidente Trump a nivel nacional en un debate le diga a los Proud Boys, que es uno de los grupos extremistas y de milicias más importantes, les diga, oigan, aguántense, o sea, aguanten a mi llamada, stand by, ¿no? Entonces, pues obviamente ese caldito de cultivo el que a mí me preocupa bastante. Una, porque están armados, una, porque están ideologizados, una, porque realmente se creen todas esas teorías de conspiración y están listos para hacer, y además no es un movimiento. A ver, el tema también de los complots para secuestrar al gobernador de Virginia, Gobernadora de... la gobernadora, ¿no? Entonces, ya, o sea, ya hay esos indicios. Entonces, en un escenario como el que planteas, Alejandro, que es altamente probable que ocurra donde la noche del día de la elección no haya un claro ganador por el tema de los votos por correo que van a tardar en llegar. Claro. Estemos en un periodo de 3 días, 1 semana, 2 semanas, 1 mes de incertidumbre sin un claro ganador, pues obviamente estos grupos van a interpretar eso como, bueno, pues nos hicieron fraude, etcétera, y bueno, pues pueden explotar. Además no es un grupo, son varios, son cientos. Y además no hay una cabeza que los dirija. Te das cuenta que soltaste ahí una bola de loquitos armados, ¿no? Sí, como tipo guerrillas, ¿no? Pues sí, son milicias y están... Eso lo previó muy bien la última temporada que vi, la 7ª de Homeland, que son unos cuates que están súper rurales, pero súper armados. Llega el FBI y tratan de desactivarlos, pero están armados hasta los dientes. Última, perdón, Adrián, ya es tu programa después, pero ¿puede terminar en el botiquín, en el frescobote, con pijama de rayas Trump si pierde feo? No, a ver, mira, a ver, yo creo que, bueno, ha sido uno de los presidentes con mayor número de litigios en contra en la historia de cualquier presidente, ¿no? Sí. Entonces, eso, digamos que eso te dice mucho, pero todo está en función de lo que las investigaciones que se le vaya a hacer a él o a sus hijos, que eso es muy importante decirlo. Y al yerno, ¿no? Y al yerno y todo esto, bueno, pues realmente tengan elementos como para llegar a un escenario de esa naturaleza. De cualquier manera, no es tampoco un escenario deseable, porque es también la victimización de un liderazgo y eso genera y activa tus bases. Entonces, digo, pues hay que verlo con reservas, pero todo está en función y en eso todavía se confía mucho en Estados Unidos en el tema de las instituciones y el Estado de Derecho. Oye, Adrián, porque también, si es populista, este hombre, si literal, y perdón que tú traes barba también, Rodrigo, pero si ves las barbas de tu vecino remojar, aquí nuestro Obrador, que se cuide también, ¿eh? Pues, como vamos, si termina mal este sexenio, o sea, ya le hacen algo legal. Son $400 millones, ¿no, Rodrigo? Que al parecer no pagó de impuestos, ¿no? O sea... Pues mira, en el caso de Estados Unidos es donde creo que las cosas pueden llevar un curso, una investigación, que es a final de cuentas lo que pasó con Cienfuegos, ¿no? O sea, ¿por qué lo capturan? Bueno, porque fue resultado, a ver, tenían mensajes hasta de su BlackBerry, o sea, ya la BlackBerry ni existe, entonces imagínate cuánto llevan. ¿Cuántos años llevan atrás de él? ¿Cuántos llevan? Fíjate, ¿cuántos años llevan investigando Cienfuegos? Entonces, bueno, ahí está.
Pero es un producto. Dicen, aquí en Estados Unidos dicen que las ruedas de la justicia caminan muy lento, pero caminan, ¿no? Y así lo hemos visto con los juicios políticos, con todo, con el Nixon, con Watergate, con Clinton. Son procesos de 2, 3 años, 4, 5 años, pero sí se mueven, ¿no? No, y acá ni caminando se mueven, pero pues regresando a eso, también creo, Alejo, no sé qué piensas tú ahí, Alice, Rodrigo, que pues muchas de las cosas se les van a voltear, ¿eh? O sea, están haciendo muchísimas cosas los cuatroteros, digo, como pensando que se van a quedar toda la vida, digo, ojalá y no, pero todo lo están pensando como muy a futuro, lo están pensando en poner muchísimas trabas, muchísimos temas ahí legales, pero también muchas formas para irse en contra de los expresidentes y alguien se las va a cobrar, ¿eh? Alguien. Pero ahí, espérame, creo que sí estás tocando un impas o un parteaguas, más bien. No sé, Alice, ¿tú qué piensas? La cuestión, por ejemplo, ahorita lo que están por otro impuesto de Internet y otro impuesto a las Claro. plataformas, ahí sí ya se están viendo como año de Hidalgo. Más bien, pienso que ya vieron que les van a meter una madrina de Rosario Damosoc el año que viene y que no sé si les queda el sexenio. Tú te sigues riendo, güera, pero No me río de cómo lo dices, no me río de bueno, eso. O sea, no me les río van a del poner fracaso que una pamba gallega de la secundaria del Simón Bolívar, sé de qué les hablo. Sí, o sea, creo que sí. Es que me estaba acordando con la novia que metimos una vez a un compañero al basurero, o sea, eran otros tiempos, ¿no? Saludos a Sergio, no digo el apellido, pero bueno, la cuestión es, yo creo que sí están ya viéndose año de Hidalgo, mi querido Adrián, porque también no aclaran temas de casas, no aclaran temas de Nale con dos bocas con su compadre, no La aclaran. Suprema Corte de Justicia le restringió la estrategia energética, ¿no? Ahorita fui a Rocapulco y a este cuate, por cierto, pobrecito, qué poco beneficiado por la naturaleza, Pablo Amílcar Sandoval, como en los tiempos del superpartidazo del PRI, ¿eh? Anuncios por todos lados, casi casi levantas la taza del baño del hotel, Pablo Amílcar Sandoval, Chihuahua, son igualitos, o sea, Para quien están no sepa, haciendo es el lo hermano de mismito, Irma Eréndira, que ya, están, ya está están haciendo su robando. campaña desde ahorita. Sí, la naturaleza no fue muy benéfica, ahí pobrecito porque ni con Photoshop, pero bueno, ahí sí me vi un poco banal, pero pues están siendo igualitos, Adrián. O sea, realmente, si allá Trump ha tomado algunas medidas, como insisto, en un parteaguas o en un impasse o en un cambio visible que viene, pues aquí están haciendo lo que es para permanecer este sexenio. Se parece de repente a lo de Peña Nieto, ¿verdad? O sea, Peña Nieto sabían que les tenían un sexenio para robar a manos llenas. Estos cuates en Lo su estilo, aprovecharon. igualito, ¿eh? Igualito. Yo siento como un poco diferentes las cosas, mi Alex, pero ya lo sabes. O sea, al final yo Sí, creo que el sistema es uno, igual que en Estados Unidos. El sistema es uno. Claro. No se va a morir el sistema porque llegue alguien más. Es lo que está pasando también allá, ¿no? O sea, el sistema es uno, no va a desaparecer. Ya los corrimos, ya se fueron, no va a llegar Biden, no van a llegar los panistas, o no van a llegar. No, o sea, nadie se fue, nadie se ha ido. A ¿No? ver, pues, pero fíjate, justo lo que estás diciendo, Alicia, yo creo que sí es un momento de quiebre, por lo menos en Estados Unidos, porque en cuestiones muy particulares, por ejemplo, con el sistema de justicia criminal, Claro, el tema de George Floyd sí está generando cambios fundamentales. Es cierto. decir, el tema de la pandemia, yo lo he visto siempre como una especie de lupa, donde ya toda la pobreza, digamos, de pensamiento, de solución, de gobernanza que ya existen en nuestros países, cualquiera, desde Dinamarca hasta Bolivia, la Claro. lupa viene a evidenciar, viene a magnificar, viene a eso, a evidenciar, digamos, las contradicciones con las que estamos gobernando, con las que estamos en el mismo sistema. Entonces, así es con Estados Unidos. Y cuando tienes lo de George Floyd, que eso ocurre un día sí y el otro También. día no, también, entonces tienes toda esta. Ahora, y esa es la gran pregunta, yo creo que, digamos, ya más macro, eh, después de la Segunda Guerra Mundial y en la Gran Depresión, sí hubieron cambios fundamentales en el mundo y en estos países, pero no, por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial o después de la crisis financiera del 2008. La gran pregunta es si esta crisis, y es una pregunta más, digamos, macro, pero importante porque tú hablaste de sistemas, Alicia, es
hasta qué punto van a cambiar los sistemas nacionales e internacionales, multilaterales, a partir de la pandemia. Y eso yo creo que es la parte de la que... Yo creo que ahí depende, es donde sí exista un Estado de Derecho. O sea, yo creo que en Estados Unidos, por ejemplo, como decías hace ratito, la justicia es lenta, pero llega. En México, con todos los escándalos que hemos tenido estos últimos 2 años con López Obrador y de su gente y de sus corrupciones y de todo lo que hay atrás, no hay ni una carpeta, no hay una investigación, nadie está diciendo nada. Pero fíjate, en Estados Unidos la justicia es lenta, llega, pero es altamente segregadora. Y ahí también es donde hay que cambiar. Eso, claro. Cuando ves el número de afroamericanos encarcelados versus los blancos y el número de consumo, es cuando ya no te hacen, ¿sí sabes? Sí, claro. O sea, y es al final lo que Black Lives Matter ha alegado todo el tiempo. O sea, si yo fuera una mujer negra con una jury, me hubieran dado un balazo y si soy blanca, soy una Karen que nada más me están dando, ¿no? O sea, sí. Pero eso es trágico, porque eso es real en este país. Es totalmente cierto, ¿no? O sea, la gente es diferente cuando llega un policía, ¿no? ¿Tú qué? La pregunta, bueno, hay una alta población carcelaria en Estados Unidos en el sistema penitenciario, y la pregunta de siempre en este programa, hoy, ¿qué es Lozoya? ¿Testigo fiestero? ¿Testigo en jacuzzi? No la habíamos hecho hoy. Oye, otra cosa también rapidísimo, Rodrigo, la composición cameral va a ser importante también con esta elección, ¿no? Muy buena pregunta. Dan una madrina que va. Muy buena pregunta. Está por verse cómo va a estar. Obviamente tiene que ver con los asientos, los 33 asientos en el Senado. La Cámara Baja me queda claro que los demócratas llevan de ganar. Pero la gran pregunta es si se van a llevar también el Senado. Y eso es lo que puede complicar la presidencia de uno o de otro, ¿no? Claro. Porque acuérdense que este sistema sí es mucho de check and balances, como dicen, ¿no? Sí. De contrapesos. Entonces, imagínense que se reelige Trump, pero no tienes ni la Cámara Baja ni el Senado. Bueno, pues entonces va a estar complicado. Entonces, esos escenarios son importantes, en algunos casos, en algunos temas, incluso más importantes que la presidencial. Pues, Adrián, vamos a deportes, porque si no... Nada más dejar preguntar si sí va a aceptar ¿tú crees, o sea, esta parte del vacío de la ley que en donde, pues, ¿qué pasa si el presidente no reconoce el resultado, no? Dice, a ver, sáquenme, ¿no? Se hace un peje. Y que este fin de semana dijo 12 more years, o sea, como diciendo, aquí me voy a quedar, ¿no? Bueno, pues eso hay que ver cómo llegamos ese día. Es muy prematuro decir. Ya sé, pero a mí se porque tiene que ver con el margen con el que vaya a ganar, si es que gana Biden o si es que gana Trump. ¿Cuál es el margen? Exacto. Y cómo llegamos a esos días posteriores a la elección, ¿no? Sí, a ver, ojo, los conflictos postelectorales en cualquier parte del mundo se dan cuando pasa una de dos cosas. O tienes la actuación de actores políticos irresponsables, o tienes una mala administración electoral. Exacto. Entonces, cuando ocurre una de las dos cosas, aquí el tema es que están las dos. La administración electoral de Estados Unidos no es como lo vemos en Hollywood, de que tienen todo computarizado. No, es anacrónico. La lista nominal no la tienen bien, el voto por correo no tan bien. No están fondeando desde hace tiempo y además es muy descentralizado, es decir, es casi por condado, por estado. Sí. La administración de las elecciones no es tan sofisticada. Yo creo que en México tenemos un nivel de sofisticación más alto que en Estados Unidos en algunos aspectos, pues porque venimos de la cultura del fraude electoral, ¿no? Exacto. Pero ahora le agregamos digamos, a la irresponsabilidad de los actores políticos y esa amenaza. Entonces, esa es la combinación que a mí me preocupa. Que independientemente del margen, alguien irresponsable le va a echar la culpa a la pésima administración electoral, ¿no? Y entonces ahí nos vamos a enfrascar en un país polarizado, con ansiedad social, con 7 meses de pandemia, con milicias, con intervenciones extranjeras en la elección, ¿no? Con un escenario de Armageddon que les encanta también a los gringos, por eso vemos películas todos los años de que se va a acabar el mundo y siempre empieza en Nueva York, ¿no? Entonces, también es esa cultura, pues, que tiene que ver, está muy empotrada en la cultura puritana de Estados Unidos. Empieza en Nueva York y muchas veces huyen a México, es lo más chistoso. Muy corruptos, pero acá terminan recalando. Sí, muy contentos todos.
O sea, oye, en Cipolite, echándose bueno, cada quien hace lo que quiere, en fin. Oigan, pues la Serie Mundial, vamos al deporte, porque si no, Rodrigo ya nos va a empezar a cobrar en dólares cada minuto, ¿verdad? Adrián. No, yo empecé, ¿eh? Ya Sí, llevan 20. Minuto 1, ¿qué te pasa? Eso Llevan 20. Como diría nuestro ahora expresidente, yo te pregunto, Rodrigo, nadie está apelando la Serie Mundial allá, ¿va? Ha sido un drama que ni la NBA ni la Serie Mundial, ¿va? Pues mira, es que el tema de la pandemia nos trae a todo el mundo, de verdad, ¿eh? Claro. O sea, ya hablando un poquito en serio, el tema del COVID, la incertidumbre que genera, a ver, nada ha cambiado desde marzo, ¿no? Sí. Ya hay Tantos lo que le llaman el COVID fatigue, ¿no? La gente está fatigada ya del tema de COVID y eso sigue. Entonces, la gente sí está muy enfocada en la infección, en la vacuna, o sea, te genera más una nota de AstraZeneca que si ganaron los Dodgers, pues claro, ¿no? Claro. Entonces, No, y además pues llegó como el Puebla, ¿no? O el Querétaro. Los Tampa Bay, pues nadie los conoce, perdón, pero... A ver. Ganaron la división más difícil del béisbol. No sabía, Melón, ya te expliqué en tu programa de deportes, mi rey. No manches, a ver. No, yo sé, Alejo, pero... O sea, Perdón, allá perdón. dicen, ¿qué Tampa quién es? O sea, no existe. Tengo que regañar al mamerto, es el microfonito estilo Chavira. A ver, a mí no me vengas a ningunear nada del béisbol. Los Dodgers... a ver, espérame, los Dodgers... Es que, güera, aguanta las Los cosas. Dodgers sí son conocidos, pero Tampa Bay no. Los Dodgers son como las Chivas, yo sé, o sea, bueno, en cuestión de popularidad, pero Exacto. tenían que ganar, pero vienen de una división chafísimas. Los Rockies de Colorado, o sea, medio apretaron. Arizona empezó bien, los Padres ahí medio apretaron, pero es una división chafísima. Los Tampa Bay Rays, qué curioso, Rodrigo, casi $80 millones de diferencia nómina, y ayer ganaron y está pareja la serie. Sigo casado con mi pronóstico, gana Tampa, le guste o no a tu presidente, Adrián, pero gana Tampa en 5. Yo ayer volví a creer en ti, Alejo. Tú me dijiste que se acababa en 5 juegos. Como ganaron ayer, hay posibilidad de que se acabe en 5 juegos. Entonces ya de aquí tiene que ganar todo Tampa, ¿eh? Eso sí. No, pero tienen picheo. Tienen un picheo, un bullpen muy bueno. Y los Dodgers ayer se vio otra vez. Por cierto, moviendo mal al mexicano Víctor González, a Nayarita. Tienen un pésimo manager. Y aquí sí se nota cuando tienes un mal manager. Kevin Cash haciendo mucho con poco. Así que va a estar bueno. Sí creo que los ratings son una cosa dolorosa para la industria y sobre todo en el base, que es de lo que se supone que sí sé, mi querida güera, el año que viene, ahorita que hablaba Rodrigo de cosas sociales, la bronca que viene con la negociación sindical, porque negocias hasta los umpires que también tienen su sindicato. El año que viene liquidan muchas sucursales, que tú sabes, Rodrigo, que es un national pastime, que hay pequeños ciudades en Iowa, en Idaho, que dependen de eso, y de repente les quitas el entretenimiento a una cosa tradicional, folclórica. Es una cosa, es un Armageddon el que viene, pero eso sí, el comisionado Manfred dice, nuestro plan se llama One Baseball. Sí, tu One Baseball, el tuyo, maestro, el de tu tía, desgraciado. Te estás empinando a varias franquicias históricas, perdón, estás desapareciendo, sonó feo eso, estás desapareciendo varias franquicias históricas, pues no se vale, ¿no? En fin. Pero pues así son las cosas, así es el entertainment, sweetie Sí. pie. Ojo, está muy metido ya el mundo de las apuestas en el deporte. A mí no me gusta lo que está Es una metido ya. mafia. Hay cosas raras, hay resultados raros, lo hemos dicho, Adrián. Ese 7º juego de la Serie Mundial del año pasado, yo no le voy a los Astros, escribí para ellos 10 años, pero no les voy. Y la verdad es que sí, a mí, conociendo a Base, se me hizo un resultado raro. Pero bueno, díganme que soy un loco arando en el desierto. En fin. Otras mafias del poder. Sí, la magia del poder, Rodrigo, allá en Washington también tienes. Oye, ¿allá hay franeleros en Washington? No. Ahí por donde está el Capitolio. Dice Rodrigo, espérenme, voy a ver mi coche ahorita. ¿Por qué? ¿Qué traen qué hay de los franeleros en México? No, ¿Cuál pues es la discusión? es una cosa de poder también. Es más, hay zonas en la Ciudad de México donde hay parquímetros y cuando se acaba el parquímetro, ¿apartan lugares o no? Parecen, claro, sí, te cobran. No, le voy a escribir la estructura física, es franelero, guacal, parquímetro. Franelero, guacal, parquímetro, porque unas calles querían y otras calles no. Entonces así se hicieron las cosas. Cosa territorial de espacio urbano, totalmente. Muy bien. A la Rodrigo, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias. Oigan, qué gusto gracias por invitarme, la pasé muy bien. Vuelvan a invitar. Oh, sí. Oye, te firmamos de una vez el cheque, ya sabes, para después de la elección, ¿no? Órale, seguro que sí. El especial del reporte de la elección en vivo, el mero. Rodrigo Report.
Rodrigo Report, claro, con todo Venga. gusto. Suscríbanse, es gratis. Gratín. Voy a hacer mi publicidad incidental. Listo. Y gratis. Ok.